gustan que ya comencemos. No sé si gustan que ya comencemos. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Martín y bueno, les voy a presentar un tema un tanto interesante, que son los opiáceos, ¿no? Para lo cual vamos a partir con unas que otras definiciones que vienen en la siguiente diapositiva. Bueno, comenzando con la diferencia entre lo que es un opioide y un opiáceo, vamos a hablar de un opioide cuando hablemos de cualquier sustancia, ya sea endógena o exógena, pero que tenga un efecto directamente como análogo de la morfina y que tenga algún tipo de actividad intrínseca. Como análogo del opio, ¿no? No tal cual de la morfina. ¿Me escuchas? Sí. Creo que se salió, bueno, lo sacó su internet o está fallando mucho su internet. Ok. Estamos hablando de análogo del opio, ¿no? Porque el opio, ¿de dónde viene, muchachos? Ya que ya él se fue, pero vamos a continuar nosotros. ¿El opio de dónde viene? Esa De la plantita. amapola. Ándale, de esa plantita que se llama amapola. Si se fijan ahí en el dibujito, la plantita está como cerrada, es un circulito, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, ¿qué significa opio? Vean ahí la plantita, ¿qué significa opio? ¿Qué está haciendo la plantita? Es jugo, doctora. Así es, opio es jugo. Si se fijan otra vez, pon el cursor en la puntita. Ándale, a esos dos puntitos es su jugo, está llorando. Entonces, ese es el jugo, precisamente, opio es el jugo de la amapola, ¿no? Bueno, ¿qué más? Su compañero, ¿quién sabe dónde andará? Él nos habló que había endógenos y exógenos. De los endógenos, ¿cuáles conocen? Las endorfinas. Ok, las endorfinas. Y las endorfinas finalmente son como... ¿Qué son las endorfinas? Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Pues se liberan para aliviar el dolor y en el cuerpo. Más o menos. Tienen unos receptores, ¿no? Que son los receptores de endorfinas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, es como si estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar de otra cosa, de la atropina. La atropina también está en el cuerpo, también hay receptores de atropina, ¿no? Pero tú naces con cierto número de receptores y mueres obviamente con menos, no mueres con más, ¿sí? Esto es como muy lógico, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y ustedes creen que con las endorfinas pasa lo mismo o qué pasa? Muchachos. Carlos. Sí, es similar el proceso. No, es en la única que al revés, es en la única que a lo mejor si tú naces con 10 puedes morir con 100, te hacen más. En este caso, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy burdo para que lo entiendan. Si a lo mejor a alguno de ustedes les gusta correr, a lo mejor cuando empezaron a correr corrían 100 metros y se emocionaban, luego 200 y así sucesivamente. Ahora cuando van en los 100 metros, pues no les emociona tanto como ya correr más metros, ¿no? Les pongo otro ejemplo burdo, que es el de los chocolates. A lo mejor y la primera vez que comes el chocolate se te hace súper rico, súper delicioso, pero ahora ya con un chocolate no basta, tienes que comer más.
como el anuncio de las sabritas, ¿no? Que una papa sabrita no basta, tienes que comer más sabritas para generar o sea, para que tu cuerpo se llene el mismo número de endorfinas que se llenaba antes. No es que se llene el mismo, sino que tengas el mismo número adecuado para sentir esta sensación, ¿sí? Sí. Ok, bueno. ¿Su compañero sigue ahí o ya se fue? Me mandó mensaje y dice que lo sacó de la reunión de sus dos dispositivos y está intentando conectarse. No sé si exponemos el otro tema en lo que él puede volver a reconectarse. Bueno, a ver, expongamos el otro tema. Este es muy bonito, pero a ver, empezamos con el otro. Va. ¿Ya se ve? Ya. Ya se ve. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes. Yo soy Ignacio y bueno, hoy les voy a explicar de los síndromes medulares. Primero, iniciando con un poco de anatomía, vamos a recordar la médula espinal. Básicamente es un cilindro alargado de tejido nervioso que se extiende desde el límite craneal del atlas hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Esta básicamente se va a dividir en 4 regiones, pero dado a que la médula espinal es más corta que la columna vertebral, estos niveles no van a coincidir con las vértebras que abarcan. Tenemos, por ejemplo, que los niveles medulares de C1 a C8 van a estar entre entre las vértebras C1 y C7, y así los segmentos de la médula de D1 a D12 están entre D1 y D8. Los 5 segmentos lumbares están entre las vértebras D9 y D11, y por último los 5 segmentos sacros están entre las vértebras D12 y L1. También hay que recordar que, bueno, en su interior la médula va a contener una sustancia gris que tiene básicamente una forma de H. Y bueno, que consta de 2 astas anteriores, donde se van a situar las neuronas motoras, y también, bueno, hay 2 astas posteriores que va a contener principalmente neuronas sensitivas. Bueno, también hay que recordar que, bueno, la sustancia gris está rodeada por 3 cordones de sustancia blanca. Es básicamente cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. Y bueno, estos cordones, dentro de ellos van a tener ciertos tractos. Por ejemplo, el tracto córtico-espinal desciende por la médula espinal dentro del cordón lateral. Y bueno, las principales dianas de este tracto córtico-espinal van a ser las neuronas del asta anterior, y bueno, que básicamente se va a ocupar todo esto de la activación de la musculatura esquelética. ¿Ok? Ahora, pasando ya ahora sí a lo que es una lesión medular, básicamente se va a definir como todo proceso patológico de etiología variable que va a resultar de la alteración temporal o permanente de la función motora, sensitiva y o autonómica por debajo del nivel de esta lesión. Tenemos, bueno, en cuanto a epidemiología, la OMS registra datos que aproximadamente cada año entre 250,000 y 500,000 personas en todo el mundo van a sufrir de alguna lesión medular, y que en su mayoría estas lesiones se van a deber a causas prevenibles y también principalmente traumáticas, entre las cuales destacan, por ejemplo, accidentes de tránsito, caídas, accidentes deportivos o actos de violencia. Menciona igual también la OMS que hay una pequeña diferencia en cuanto a la relación hombro-mujer en cuanto al padecimiento de estas lesiones,
ya que un pequeño porcentaje, sí, los hombres lo presentan en un mayor porcentaje. Y bueno, en cuanto a los hombres, el riesgo menciona que es mayor en adultos jóvenes de entre 20 a 29 años y en ancianos 70 años o más. Y en cambio, en las mujeres, su mayor riesgo a padecer una lesión medular se va a registrar en la adolescencia, entre 15 y 19 años, y también a partir de los 60 años. En cuanto a la etiología, básicamente la dividen en dos grupos principales, traumática y no traumática. Traumática, ya les expliqué, por ejemplo, sí, cualquier suceso que ocasione algún impacto en esta médula, accidentes de auto, caídas o deportes. Pero en cuanto a las no traumáticas, ahí se engloban a todas las demás patologías, ya sea inflamatorias, infecciosas, vasculares, neoplásicas, o degenerativas, como lo pueden ver en el esquema. Y bueno, también les puse estas tablas donde ahora sí nos enlistan las principales, las principales causas de la lesión medular. Por ejemplo, en el lado traumático, como les dije, es principalmente de tráfico, ya sea por choque automovilístico o por atropellamientos. También por actividades deportivas o recreativas, principalmente deportes de contacto, como lo son el fútbol americano y el rugby, pero también de deportes extremos. También se encuentran los laborales, entre los cuales principales hay accidentes por maquinaria pesada. Y bueno, también me engloban la categoría de otras, donde ahí se encuentran ya como tal las agresiones, ya sea arma de fuego, arma blanca o como tal por actos de, pues sí, violencia pura, con puños, patadas, así. Y bueno, en caso de las no traumáticas, como les dije, infecciosas mencionan principalmente virus, como por ejemplo el del herpes simple, el citomegalovirus. En cuanto a bacterias, por ejemplo, la enfermedad de Pod, y parasitarias como la Toxoplasma gondii. También están neoplásicas, ya sea por un cáncer primario de la médula o como tal que sea por metástasis. También alteraciones iatrogénicas, aquí mencionan principalmente igual funciones medulares. Y bueno, aquí les dejo las tablas para que, bueno, más al rato las chequen con detalle. Ahora, pasando a su fisiopatología, primero hay que entender que la lesión medular se va a presentar principalmente por tres mecanismos: la destrucción, la compresión y la isquemia. Y que, bueno, esta lesión ocurre principalmente por la combinación de dos o de los tres mecanismos que les dije. Para la descripción de esta fisiopatología, algunos autores lo dividen en dos sucesos: una lesión medular primaria y la otra secundaria. La primaria se va a definir como, el producto directo de la enfermedad o del acontecimiento causal. Menciona que en estas primeras fases, estas principales lesiones van a afectar a tres estructuras principales: a los vasos sanguíneos, condicionando la aparición de microhemorragias en la sustancia gris centromedular. También afectan a la membrana neuronal, ocasionando una respuesta inflamatoria con edema, y a los axones, ocasionando una desmielinización y una pérdida axonal secundaria. Mencionan que durante esta primera fase la médula va a ocupar la mayor parte del diámetro del canal, y bueno, esto va a provocar una mayor respuesta inflamatoria reactiva. Y el resultado de todos estos procesos
va a suponer un aumento del área de la lesión y de la presión intersticial, generando así una disminución del flujo sanguíneo y de hipoxia. Además mencionan que durante esta primera fase también puede suceder lo que se conoce como un shock medular, que este es básicamente, sí, lo describen como un estado de anulación funcional total, que va a estar acompañado además de un colapso circulatorio con hipotensión arterial, y que todo esto, de avanzar, puede llevar a un shock hipovolémico, bradicardia, y bueno, finalmente puede llegar por matar al paciente. Y bueno, en cuanto a la parte de la lesión medular secundaria, mencionan que esta lesión va a ser consecuencia directa de los procesos ocurridos en la primera fase. Y bueno, el resultado final de esta lesión va a ser una extensión de la misma en el tiempo y el espacio, que se acompaña de muerte neuronal y de la glía, y bueno, termina por perpetuar el daño tisular y creando un microambiente que va a impedir la regeneración celular. Este se va a realizar básicamente por 4 mecanismos o factores, siendo primero el vascular, que bueno, lo que va a hacer es que la hipoperfusión, de la médula va a causar un bloqueo en la propagación de los potenciales de acción axonal, lo cual va a contribuir aún más al shock medular. Y tras esta primera fase de isquemia, menciona que ocurre una segunda fase de hiperemia, que va a aumentar todavía más este daño tisular por la liberación de especies reactivas de oxígeno, que, como les dije, va a causar más daño celular y molecular. En cuanto a los factores celulares, mencionan que es por la participación de leucocitos polimorfonucleares y también de monocitos, ya que estos van a empezar la producción de citocinas proinflamatorias, proteáceas, especies reactivas de oxígeno y otros factores citotóxicos. Después, en cuanto a los factores moleculares, mencionan que en presencia de daño medular, el glutamato va a provocar una hiperestimulación de las neuronas vecinas que están sanas, y que esto va a desencadenar una producción de radicales libres. Y bueno, menciona que esto va también a afectar a los oligodendrocitos y termina provocando una desmielinización y pérdida de la función de los axones que estaban sanos. Y bueno, ya finalmente sería la apoptosis por todo este daño que empiezan a recibir las neuronas y axones que estaban sanos en la fase primaria. ¿Hasta aquí alguna duda? No, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, ¿seguimos? Seguimos con la clasificación. Básicamente va a haber varias formas de clasificar esta lesión medular. Iniciamos con la causa. Ya se las había mencionado en la etiología, que se divide en traumática y no traumática. También se puede clasificar de acuerdo al mecanismo por el cual se hizo este daño, siendo una hiperflexión, una hiperextensión, una flexión con rotación o una compresión. También lo podemos dividir de acuerdo al nivel medular que se lesionó, siendo principalmente el cervical, dorsal o lumbosacral. Y por último tenemos el nivel de extensión, por así decirlo, transversal, que se dañó. Básicamente
se divide en completa o incompleta. Esto, de todos modos, ahorita se los voy a volver lo voy a volver a retomar cuando estemos explicando propiamente los síndromes medulares. Bueno, básicamente, en cuanto a la clínica general de cualquier lesión medular, mencionan que van a existir una serie de signos y síntomas que van a ser altamente sugestivos de tener un origen medular, entre los cuales se encuentra la pérdida de la sensibilidad, dolor a la altura de la lesión y déficit motor, acompañado también de trastornos esfinterianos o en su caso el signo de Lermit. Iniciando con el dolor, mencionan que este dolor suele ser regional o local al área afectada, suele ser profundo y que va a aumentar con el movimiento, aunque alguna bibliografía menciona que dependiendo de la etiología, este dolor puede incluso incrementarse con el reposo. Y bueno, también menciona que puede aumentar con maniobras que comprimen las raíces nerviosas, principalmente la maniobra de Valsalva o en el caso de flexionar el cuello. Después, también en cuanto a síntomas sensitivos, menciona que la afectación de los cordones posteriores va a provocar sensaciones de hormigueo y de opresión en alguna extremidad o en el tronco. Y que, bueno, además esto se puede asociar con pérdida de la sensibilidad posicional y vibratoria. Y mencionaban también que, por ejemplo, en casos de afectación del haz espinotalámico, se puede provocar un dolor mal definido que se va a acompañar con pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura, que, bueno, esta se va a encontrar caudal al nivel, sí, al área medular dañada. En cuanto a síntomas motores, mencionan que por afectación del asta anterior se va a encontrar una debilidad en la musculatura, dependiendo también de la región dañada. También va a haber disminución del tono muscular, pérdida de los reflejos de estiramiento muscular, atrofia muscular y fasciculaciones, y que en caso de afectación del tracto espinotalámico también presentan un aumento de los reflejos osteotendinosos, espasticidad y signo de Babinski en las regiones sí, más bajas a la zona dañada. Y bueno, en cuanto a las alteraciones esfinterianas y autonómicas, menciona que como tal las manifestaciones clínicas de estas alteraciones pueden ser, por ejemplo, una vejiga flácida y paralítica que se acompaña con micción por sobreflujo. Ay, perdón. También menciona que, por ejemplo, lesiones a nivel del cono medular pueden, ahora, perdón, no sé qué le piqué, que lo moví por accidente. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. En caso de lesiones del cono medular, se puede provocar estreñimiento o incontinencia fecal. También pueden presentar los pacientes disfunción sexual, trastornos de la sudoración, ya sea hiperhidrosis o anhidrosis, pérdida de la regulación de la temperatura corporal y también una inestabilidad vasomotora. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda en cuanto a la clínica? No, todo bien. No, compañero. No, ninguna. Okay. Bueno, entonces ahora sí ya pasamos a los síndromes medulares como tal, que bueno, estos síndromes van a ser la manera por la cual la lesión medular se va a expresar y que va a combinar los trastornos motores, sensitivos y vegetativos que ya les dije. Ahora,
Les dije que iba a retomar en esta parte lo de la clasificación en cuanto a la extensión de la lesión, siendo completa o incompleta, ya que como pueden ver en la imagen que les puse, dependiendo de qué áreas de la médula espinal se ven dañados, los síndromes, bueno, sí, los síndromes van a tomar su nombre. Y con esto puede ejemplificar a qué se refiere con completa o incompleta, siendo una lesión completa, y bueno, la única, el síndrome de sección medular completa, ya que afecta como tal, sí, a toda la médula espinal. Y bueno, por otro lado, los otros síndromes que pueden apreciar se consideran incompletos, ya que hay regiones de la médula sí, que quedan sin lesionar. ¿Ok? Iniciando primero con el síndrome de sección medular completa. Menciona que, bueno, en va a existir una afectación global de todas las vías medulares, dando como resultado un compromiso total de la función motora, sensitiva y autonómica, por debajo del nivel de la lesión. Mencionan que, bueno, su principal causa va a ser traumatismos, infecciones o inflamaciones. En cuanto a la clínica, mencionan que durante la primera fase, que se considera que es la fase de shock medular, va a aparecer una parálisis completa arrefléxica de los segmentos inferiores a la lesión, acompañada también de hipotonía, distensión abdominal, ilioparalítico, distensión vesical, micción por rebosamiento, priapismo, y que, bueno, estos pacientes también mencionan que tienen una tendencia a la hipotermia. Ahora, pasada esta fase inicial de shock, días o semanas después, mencionan que se produce un aumento del tono muscular con espasticidad e hiperreflexia. Y bueno, además, se puede, en otros casos se puede presentar paraplegia, si es que se lesiona la médula dorsal o lumbar, o una tetraplegia, si es que la lesión es a nivel cervical. También mencionan que en caso de que la lesión sea por arriba de C3 y C4, esto puede producir una insuficiencia respiratoria debido a la afectación del centro respiratorio o del nervio frénico. Y bueno, además, esto se acompaña de una pérdida completa de la sensibilidad, como ya les había dicho, y también una interrupción de toda actividad refleja y vegetativa. ¿Ok? Después tenemos al síndrome de hemisección medular, o bueno, también llamado síndrome de Brown-Séquard. Mencionan que va a aparecer en patologías que van a afectar de forma completa a un solo lado de la médula. Es por esto que este síndrome se va a caracterizar por la presencia de unos síntomas ipsilaterales y de otros contralaterales. Ya que en el lado de la lesión se van a observar síntomas y signos dependientes de las vías que transitan de manera directa por la médula, como la vía motora piramidal, ya que la afectación de esta vía va a dar una paresia espástica, y también de la vía sensitiva cordonal posterior, la cual se traduce a una afectación propioceptiva y vibratoria. Y bueno, mientras que en el lado contrario de la lesión se van a alterar las sensibilidades térmicas y analgésicas distales, igual al nivel de la lesión, ya que estas vías se decusan por debajo de este nivel lesional. Y bueno, esto se ve ejemplificado en la imagen que les puse aquí, ya que tomando en cuenta que la zona de la lesión es a este nivel
sí, de la línea verde, del color verde, del lado de esta lesión, el paciente va a tener pérdida de la fuerza y de la sensibilidad. Y bueno, ya que esas vías se decusaban por debajo de... Ay, perdón, ya que esas vías de manera directa. Y bueno, del otro lado va a presentar el paciente pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura, ya que estas vías se decusaron por debajo de este nivel lesional. Después tenemos al síndrome centromedular. Bueno, lo que va a pasar aquí es la alteración de la materia gris de la médula, sí, de la materia gris central, perdón. Y bueno, que a su vez se menciona que se preservan los haces espinotalámicos y corticoespinales. Traduciendo esto a la clínica, el paciente va a presentar una banda de hipoestesia disociada y suspendida. ¿Esto qué se refiere? Mencionan que es disociada porque en esa banda, en esa banda, el paciente no va a percibir el calor, ni el calor ni el dolor, pero sí percibe el tacto fino. Y mencionan que es suspendida, ya que la hipoalgesia va a afectar a la banda cutánea del nivel de la lesión, ya que solo lesiona a las fibras en esos segmentos. Y bueno, en cuanto a la afectación motora, mencionan que hay una desproporción del déficit motor. Mencionan que predomina principalmente en los brazos y que, bueno, también todo esto se va a acompañar de disfunción vesical. Después tenemos al síndrome medular posterior. Este es básicamente una alteración aislada de los cordones posteriores, que, bueno, se va a acompañar de pérdida de la sensibilidad posicional y vibratoria bilateral, que esto dado como resultado una ataxia sensitiva de la marcha. Además, también presentan parestesias en las piernas o en las 4 extremidades. Mencionan que, bueno, en las lesiones de los cordones posteriores cervicales se puede producir el signo de Lermit, que, bueno, esto consiste en una sensación de parestesia en los brazos, cuello y espalda, pero que también en algunos casos se puede continuar hasta las piernas. Que esto va a aparecer al flexionar el cuello, como lo pueden ver en la imagen de arriba a la derecha. Y bueno, mencionan que también las lesiones igual a nivel de C3 y C4 pueden producir en ocasiones un trastorno sensitivo en las manos, lo cual va a dar una intensa dificultad para poder manipular objetos pequeños. Bueno, después tenemos al síndrome medular anterior. Mencionan que su principal causa es por infartos de la arteria espinal anterior. Y bueno, en caso de que se presente, el paciente cursa con parestesia o tetraparesia, acompañados de una pérdida de la sensibilidad termoalgésica y alteración esfinteriana, principalmente incontinencia urinaria. Y mencionan que, bueno, muy importante, que la sensibilidad táctil, posicional y vibratoria en estos pacientes se encuentra preservada. Y bueno, después tenemos al síndrome del cono medular. Algo que hay que tener en cuenta es que con este síndrome y con el siguiente, que es el síndrome de la caudequina, es que estos dos son muy similares. No hay manera como tal de diferenciar al 100% uno del otro. Pero bueno, principalmente este síndrome del cono medular
Mencionan que presenta una vejiga espástica con micción por sobreflujo y disfunción sexual. Menciona que en estos casos el compromiso sensitivo va a afectar a los segmentos sacros y coxígeos, que da como resultado una anestesia en silla de montar. Y bueno, menciona también que pueden estar presente una disminución del tono muscular y que también hay presencia de reflejos, puede haber presencia de reflejos anormales, pero como tal, la afectación motora suele ser escasa o nula. Y bueno, ya por último de estos síndromes sería el síndrome de la caudequina, como ya les había dicho, que, bueno, mencionan que esto generalmente presenta síntomas progresivos de incontinencia fecal y urinaria, impotencia sexual, debilidad motora distal, y bueno, mencionan que también hay una pérdida de la sensibilidad igual en silla de montar, pero mencionan que en estos pacientes usualmente esta pérdida de la sensibilidad suele ser asimétrica. ¿Ok? Hasta aquí aquí les dejo una tabla donde básicamente resumen todos los síndromes que les dije y bueno, se pueden ver las diferencias entre uno y otro. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? No, compañero. No, todo bien. Ok, bueno, entonces seguimos. Ahora, para la evaluación de estos pacientes, bueno, obviamente nos va a llegar el paciente, hay que hacer una correcta anamnesis. A todo paciente con sospecha de esta lesión medular, y bueno, se va a tener que buscar datos que puedan orientarnos sobre la etiología de la lesión. Y bueno, además de todo esto, menciona la bibliografía que se debe realizar una exploración física general y posteriormente es obligatorio realizar una exploración neurológica exhaustiva. Y bueno, esta exploración, ¿cómo la vamos a hacer? Básicamente es por esta que se llama escala de Asia o escala de medición de la discapacidad de la Asociación Americana de Lesión Medular. Esto, bueno, básicamente va a ser un sistema de clasificación que va a describir que nos va a ayudar a describir tanto el nivel de la lesión como el grado de esta lesión, basándonos en esta exploración neurológica de la función motora y sensitiva. Mencionan que esta escala Dacia va a tener dos componentes, el sensitivo y el motor, cada uno de los cuales se va a evaluar por separado. Y mencionan que, por ejemplo, cuando el paciente no puede ser evaluado por completo por cualquier razón, el punto sensitivo motor a evaluar se debe registrar como no testeable o NT. Iniciando con la medición sensitiva, mencionan que, bueno, en estos casos es necesario evaluar los 28 dermatomas desde C2 a S5. No, perdón. Sí, de C2 a S5. Y bueno, en este caso mencionan que se exploran dos aspectos: la sensibilidad al tacto fino y al pinchazo. Bueno, estos mencionan que se califican de forma separada en una escala de 3 puntos, que es la que pueden ver aquí arriba a la izquierda. Y bueno, como pueden ver en la imagen de arriba, bueno, en la imagen de la derecha, se ven tanto los dermatomas a evaluar como los puntos, bueno, no sé si se alcanzan a ver, los puntos donde es recomendable evaluarlos, que serían estos. Mencionan que, bueno, se tienen que evaluar obviamente de los dos lados y a cada uno se le debe dar su punto. Después tenemos en cuanto a la evaluación motora,
mencionan que en este caso se evalúan 10 miotomas principales, que serían de C5 a T1 y de L2 a S1. Y bueno, en esta exploración se requiere de la evaluación de la fuerza de este músculo clave que corresponde a cada miotoma. Y bueno, mencionan igual que cada músculo se debe evaluar en una secuencia craneocaudal. La fuerza muscular mencionan que se gradúa según una escala de 6 puntos, del 0 al 5, perdón. Y bueno, en cuanto a los músculos que se van a evaluar, iniciando, sería el bíceps. En menciona que se puede, bueno, pedir al paciente que coloque su mano sobre el abdomen y pedir que lleve su mano hacia su nariz. O, por ejemplo, bueno, aquí pueden ver las otras pruebas que se pueden realizar para evaluar En caso de C6, se utiliza el extensor del puño. De C7 se evalúa el tríceps. De C8, el flexor largo de los dedos. De T1, el abductor del meñique. De L2, el psoas ilíaco. De L3, el cuádriceps. De L4, el dorsiflexor del cuello del pie. De L5, el extensor largo del hallux. De S1, el flexor plantar. Bueno, y de S1, el flexor plantar. Ahora, se menciona que se va a considerar normal un músculo con una puntuación de 3. Bueno, no normal, o bueno, lo óptimo sería que los músculos estén evaluados en 4 o en 5. Pero en caso de que un músculo tenga una puntuación de 3, se puede considerar normal si los músculos inmediatamente superiores están entre 4 y 5. ¿Ok? Ahora, todo esto se va a plasmar, o bueno, menciona que se puede plasmar en esta tabla, que es la que da la Asociación Americana de Lesión Medular. Y bueno, mencionan que además de esta valoración sensitiva y motora, es importante realizar un tacto rectal para comprobar la función motora o la sensación en la unión musculocutánea de la región anal, para así descartar una posible lesión sacra. Ahora, ya otorgándole a todo esto sus puntuaciones y bueno, haciendo sumas, mencionan que, bueno, se tiene que pasar a la clasificación. ¿Esto cómo se va a realizar? Es primero determinar determinar el nivel sensitivo y motor para cada lado, izquierdo y derecho. Esto es básicamente, bueno, esto se evalúa en el caso de nivel sensitivo, viendo cuál es el dermatoma intacto más caudal, tanto para la sensación al pinchazo como para el tacto fino. Y bueno, en cuanto a lo motor, mencionan que es como el músculo más bajo que tiene al menos grado 3, siempre y cuando las funciones de los músculos superiores se juzguen como intactos. Y bueno, después de esto hay que determinar el nivel neurológico de esta lesión. Bueno, esto básicamente se va a referir al nivel más caudal de la médula con sensibilidad intacta y fuerza en músculos antigravitatorios. Bueno, esta básicamente, bueno, esta va a salir luego una vez que hayamos determinados los pasos 1 y 2. Después iríamos con, pues sí, determinar si la lesión es completa o incompleta. Esto, bueno, se va a acompañar de los resultados a los pasos anteriores y también complementándolo
con la presencia o no de la contracción anal voluntaria. Y ya por último, mencionan que se realiza una determinación del grado de la escala de deficiencia de Asia, siendo, bueno, que va desde la A a la D, que básicamente es esta. Esta escala, además de ayudarnos a ver qué tan comprometida está la función medular de este paciente, nos puede dar cierta orientación en cuanto al pronóstico. Básicamente, los pacientes que estén en grado A van a, sí, como lo pueden ver, van a tener una afectación más severa de la médula, siendo esta una afectación completa. O sea, no va a haber ni preservación de la función sensitiva ni motora. Y bueno, en caso de que tenga, sí, por ejemplo, en el grado E es donde se considera normal, donde la función sensitiva y motora va a estar preservada completamente. Bueno, además de todo esto, podemos ayudarnos de algunos otros estudios para ayudarnos a orientarnos en el diagnóstico. Mencionan primero los estudios de imágenes, donde básicamente, bueno, mencionan, por ejemplo, la radiografía simple, mencionan que no aportan mucha información, pero nos pueden dar una primera aproximación en caso de que la lesión haya sido por alguna fractura o tumoración. Lo mismo va a ocurrir con la tomografía. Y bueno, como tal, mencionan que la prueba principal va a ser la resonancia magnética. Y mencionan que, bueno, esta, en caso de lesiones agudas, se debe realizar de manera urgente y, bueno, sobre todo para descartar una patología potencialmente quirúrgica. Además de que, como más adelante más adelante les puse un esquema, pero esta resonancia nos va a ver cómo vamos a seguir el manejo del paciente. También, por ejemplo, podemos realizar una arteriografía medular. Esto es principalmente en caso que se sospeche una lesión vascular medular, ya que, bueno, esta nos va a ayudar a delimitar la extensión y la naturaleza de la lesión. Y bueno, también mencionan que en algunos casos nos puede ayudar en cuanto al tratamiento. Y bueno, la otra serían los estudios neurofisiológicos. Mencionan principalmente el electromiograma y el electroneurograma, ya que, bueno, estos nos van a ser útiles para diferenciar la lesión medular de otras lesiones que pueden simular su clínica. Y bueno, también mencionaban los potenciales evocados somatosensoriales, o PES, que bueno, van a ser, mencionan que estos son los estudios neurofisiológicos más importantes para evaluar la integridad medular. Y bueno, por último, también podríamos realizar un examen de líquido cefalorraquídeo, que bueno, esta básicamente va a ser una prueba básica para el estudio de las patologías de la médula espinal, infecciosas, inflamatorias o carcinomatosas, por lo que nos va a ayudar a dar como tal el diagnóstico definitivo en caso de que sospechemos de alguna de estas. Ahora, como tal, bueno, este esquema que les puse es el cómo vamos a manejar el paciente. Básicamente, llega el paciente que nosotros sospechamos que tiene una lesión medular, al cual obviamente ya le hicimos su historia clínica, su exploración y bueno, analíticas generales. Y bueno, posterior a todo esto, se debe realizar, como les mencioné, una resonancia magnética urgente. Ahora, dependiendo de estas, el resultado de esta resonancia nos puede orientar a cómo seguir al paciente. Por ejemplo, en el caso de que nos dé, que observemos una lesión tratable quirúrgica,
por ejemplo, una fractura o una tumoración, mencionan que se debería de realizar una cirugía de urgencia. Ahora, en caso de que nos den lesiones inespecíficas y sospechemos de alguna patología inflamatoria o de isquemia medular, mencionan que podríamos realizar una punción lumbar y bueno, darle ya su tratamiento de acuerdo a lo que nos refleje. Y bueno, en el caso de que en esta resonancia magnética no encontremos ninguna lesión que nos oriente a la causa, menciona que lo principal es descartar, como les dije, patologías que simulen la clínica de esta lesión medular, principalmente el síndrome de Guillain-Barré o de alguna patología craneal, por medio de función lumbar, una tomografía craneal o un estudio neurofisiológico, para ya así poderle darle su tratamiento específico. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O algún comentario? ¿No todo bien ustedes, chicos? No, todo bien, doctora, muchas gracias. ¿Todo bien? Ok, bueno. Ahora ya pasamos a tratamiento, pero bueno, iniciando, bueno, con el manejo inicial. Menciona la bibliografía que en cuanto a este manejo, hay una regla que es que a todo paciente politraumatizado se debe de tratar como si fuese un lesionado medular hasta que se demuestre lo contrario, para así, en caso de que sí tenga una lesión medular, evitarle causar más daño al movilizarlo. Por lo tanto, este paciente se debe de inmovilizar y, bueno, inmovilizar en bloque con tablas espinales y colocar siempre un collarín cervical rígido. Y bueno, igual, una vez inmovilizado, en caso de ser necesario, se deben de iniciar las maniobras para mantener la vida en orden de prioridades ABC. Ahora sí, ya pasando a tratamiento, la principal función de este tratamiento precoz va a ser la prevención de la lesión secundaria. Para ello, eh, todos los procesos que debemos de hacer están encaminados a disminuir el edema medular, mantener una buena perfusión y una buena oxigenación de tejidos. Es por eso que se inicia con oxígeno suplementario, con la regulación de la temperatura corporal, la administración de líquidos y vasopresores en caso de que el paciente caiga en shock medular, un sondaje vesical, esto debido a la vejiga neurogénica. Mencionan también dieta absoluta y sonda nasogástrica. Esto es principalmente en caso de que el paciente presente hilio paralítico. También en estos pacientes hay que darles una profilaxis para trombosis venosa profunda, ya que esta es una de las principales complicaciones en estas lesiones. Obviamente también al paciente hay que darle analgesia o en su caso sedación. Y bueno, en casos de que nosotros sospechemos de que la etiología sea infecciosa, principalmente bacteriana, hay que iniciar el uso de antibióticos. Y bueno, ya en caso de que se tenga que manejar un tratamiento quirúrgico, mencionan que la valoración se da, bueno, sí, dependiendo... Pásame una anterior, por favor. Sí. Ok, en el caso de, obviamente tenemos que dar algo para como un antiinflamatorio. ¿Qué antiinflamatorio utilizarían y por qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué antiinflamatorio utilizarían y por qué? Doctora, ¿podría ser un esteroide? Sí, la respuesta sí es esteroide, pero ¿qué esteroide? Bueno, no sé si tenga que ver, pero yo usé esta
lógica de que si tenemos un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con alguna situación infecciosa que podría ocasionar algún tipo de edema o cualquier situación encefálica, pues hemos visto que los esteroides pueden disminuir la tasa de convulsiones, ¿no? Y, bueno, hacer que se haga más grave el paciente. No, el esteroide que se da es metilprednisolona, y este es porque tiene una acción directa hacia la médula espinal. Bueno, continúa, compañero. Sí. Bueno, entonces, como les dije, ya, en caso de que el paciente requiera de un tratamiento quirúrgico, bueno, va a depender del tipo de lesión medular hallada, así como de su evolución clínica. Por ejemplo, en un paciente con lesión medular completa, menciona que solamente este tratamiento está indicado en aquellos pacientes que tengan, sí, que presenten fracturas inestables y que, bueno, este tratamiento debe ser dentro de los primeros 8 a 10 días. En caso de que el paciente tenga una lesión medular incompleta, pero que no evolucione, mencionan que estos sí deben de ser intervenidos de forma urgente lo antes posible. Todo esto para evitar la progresión de esta lesión medular y también permitir que el paciente tenga una rehabilitación precoz. Y bueno, el último grupo sería aquellos pacientes que tengan una lesión medular evolutiva. Ya, y bueno, en estos casos mencionan que son aquellos pacientes en los cuales ha existido un intervalo libre tras el accidente, o en el que se ha dado una progresión del déficit neurológico durante las primeras horas. Mencionan que en estos casos el tratamiento quirúrgico debe ser emergente dentro de las primeras 6 horas y, bueno, en estos casos se realizará una descompresión medular y, en caso de necesitarlo, una estabilización de la fractura. Y bueno, siguiendo con tratamiento, también tenemos la rehabilitación. Y bueno, esta básicamente va a tener como objetivo el evitar o reducir al máximo posible las complicaciones, ya sea, por ejemplo, por posturas poco ergonómicas, también, por ejemplo, para prevenir contracturas, para conservar los recorridos articulares y, bueno, aumentar la extensibilidad articular. Y bueno, como pueden ver aquí, estos son algunos de los tratamientos, sí, de algunos procesos de rehabilitación que se ocupan. Y bueno, por último tendremos el pronóstico. Mencionan que la afectación neurológica bajo el nivel de la lesión va a presentar generalmente un mal pronóstico, pero como tal las posibilidades de recuperación van a variar en función del grado de la afectación. Sí, van a variar en función del grado de la afectación inicial. Mencionan, por ejemplo, los pacientes en los que se hayan dado un grado de lesión A, estos suelen tener el peor pronóstico. Y bueno, en ellos básicamente hay muy poco recuperación neurológica, casi no hay nada de recuperación. Por ejemplo, en pacientes Asia B, mencionan el 31% mejoran, pueden llegar a mejorar a un grado D, y en los casos de pacientes Asia C, aquí, como lo podemos ver, la mayoría sí llegan a mejorar a un grado D. Bueno, pero como tal, mencionan que hay que tener una estrecha, una estrecha vigilancia de este paciente, no solo por su recuperación, sino también porque, para ver que el paciente no fallezca, ya que las principales causas de muerte en estos pacientes son las neumonías y afecciones respiratorias. Esto seguido por patologías cardíacas, infecciones graves. Y también algo muy importante son valorar los fallecimientos por situaciones de consumo elevado de alcohol o suicidios, por la depresión en la que entran estos pacientes tras tener estas lesiones.
Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. No, todo bien, muchas gracias. Compañero, todo excelente. Entonces, Ah, vamos a ok. ver esto, un poquito de la historia, va. Va. Por parte de la historia, algunos datos importantes es que, bueno, como siempre, lo que son los árabes, pues siempre han tenido alguna dominancia sobre la medicina, ¿no? Entonces ellos fueron los que exportaron el opioide hacia lo que es el oriente, ¿no? Y luego los chinos ya lo sintetizaron mejor y posteriormente se distribuyó. Como parte de la historia, digamos que Teofrasto es uno de los primeros que registraron el uso de la amapola en la medicina. Por su parte, en 1680, uno de los hallazgos más importantes es que Sydenham, bueno, digamos que era filósofo y médico, pero describió como que era como un regalo de Dios los opiáceos, ¿no? Pero ellos no lo llamaban así, decían que lo que es el opio, ¿no? Pero ya para 1806, Sir Turner lo que hizo es aislar directamente la morfina de la planta del opio, esto dándole nombre en honor a Morfeo, ¿no? El dios del sueño. Posteriormente, en 1874, Alder Wright de la morfina lo que hizo fue sintetizar, más bien sustraer la heroína. También en 1975, Hughes y colaboradores, bueno, describieron algunas sustancias similares a los opiáceos, pero en este momento se descubrió lo que es la encefalina, ¿no? Que, bueno, tenemos varios tipos de las mismas. Y también desde 1970 hasta el año 2000 se ha ido haciendo un advenimiento sobre los receptores hasta que, bueno, se describen tres principales, el mu, el delta y el kappa, ¿no? Y bueno, otros muchos más que, bueno, todavía siguen en cuestionamiento sobre su nomenclatura, pero que pertenecen a la misma familia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, por parte de los opiáceos hay que hacer una clasificación en cuanto a su mecanismo, ¿no? Hay agonistas puros, estos pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, que, bueno, estos van a actuar directamente sobre el receptor mu o mi, como le quieran llamar. También tenemos los agonistas parciales, que estos van a ser meramente sintéticos. Eh, el ejemplo más clásico es la buprenorfina. Y bueno, también va a actuar como agonista sobre el receptor mu. Aunque digamos que esto no es, no tiene tanta afinidad directa sobre ese receptor, por eso se llaman agonistas parciales. También tenemos lo que son agonistas antagonistas. Estos, la nalbufina y la pentazocina van a ser los principales representantes. Se habla que son agonistas antagonistas debido a que tienen una acción directa de agonismo sobre el receptor kappa, pero un antagonismo en los receptores mu. También tenemos los antagonistas directos o puros, que la naloxona y la naltrexona van a ser los principales representantes de este grupo. Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de clasificación es por estructura química. Los fenantrénicos como la morfina o la codeína
los fenantrénicos sintéticos como la naloxona o el tramadol, las fenilpirenidinas como la meteperidina y la loperamida, la definilpropilamina como la metadona y la nalbufina, que esos son todavía mucho más fuertes que los fenantrénicos y tienen mayor duración, y las diaminas, ¿no? Que son los más conocidos, que es el fentanilo y el remifentanilo, que son meramente sintéticos. Y bueno, todos estos vamos a ver que van con base a la historia. Y bueno, los fenantrénicos usualmente son de uso natural, ¿no? En cuanto a otra clasificación de su origen. Siguiente, por favor. También los podemos clasificar de acuerdo a su efecto sobre los receptores. Podemos tener un fuerte antagonista, un antagonista moderado o un antagonista débil. Además, esta tabla nos dice el nivel de analgesia que pueden producir, la depresión respiratoria, que es uno de los efectos secundarios bueno, es que son medicamentos dosis dependientes, entonces de una mayor dosis o una menor dosis, ¿qué efectos podrían tener? El potencial de abuso, es decir, qué efectos secundarios sobre el consumo podrían tener, y otras características dependientes de cada uno de los medicamentos. Siguiente, por favor. Por su parte, el mecanismo de acción es algo bastante interesante, puesto que vamos a ver posteriormente en otras diapositivas que estos receptores se encuentran no solo en el sistema nervioso central, sino también, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal o en la piel, pero que vamos a ver que su principal acción va a ser en el sistema nervioso central. ¿Y cómo actúan estos? Pues básicamente por dos medios, ¿no? Digamos que los receptores mu, kappa y delta van a estar distribuidos a lo largo del sistema nervioso, pero estos van a ser proteínas ligadas a, más bien receptores ligados a proteínas G. Estas van a ser de tipo I o S. En su mayoría van a ser de tipo I, cuyo efecto va a ser directamente inhibir lo que es la función de la proteína G, es decir, van a inhibir directamente la adenilato ciclasa, pero van a permitir la disociación entre la porción alfa y gamma beta de esta proteína. Entonces, el efecto de va a ser, digamos, un efecto depresor. Sin embargo, cuando este receptor se estimula en una proteína de receptor GS, pues vamos a tener una estimulación por parte de la fosfatocinasa, que nos va a dar un efecto de euforia, ¿no? Entonces puede tener tanto efectos de analgesia como el efecto de eufórico, ¿no? ¿Y esto cómo se va a traducir a nivel un poquito más celular? Pues va a estimular lo que es a nivel tanto presináptico como posináptico. A nivel presináptico, lo que hace es incrementar lo que es la cantidad, disminuir la entrada de calcio, y al hacer esto inhibe la salida de las vesículas con los neurotransmisores posteriores. Y bueno, por su nivel posináptico, lo que hace es como que sobrecargar la célula con potasio, y esto hace que, digamos, la célula esté hiperpolarizada y se inhiba la señalización y la despolarización de la misma. Entonces, bueno, estos son, digamos, que los efectos moleculares que podrían tener. Siguiente, por favor. Está, muchas gracias. Bueno, de los efectos de los receptores vamos a tener que de acuerdo a cada uno de los mismos, vamos a ver una localización en el sistema nervioso principalmente. Los receptores mu vamos a tener dos tipos que se van a encontrar principalmente en el área preacueductal, en el tálamo y la sustancia gris. Entonces, digamos que su disposición es mayor que los demás. Y bueno, tenemos dos tipos. La MU1, que va a producir analgesia supraespinal, sedación y tolerancia. La MU2 va a producir miosis, depresión respiratoria, inhibición de la peristalsis y euforia. También tenemos el receptor kappa, cuya localización principal es en la médula espinal y la corteza cerebral, y sus efectos son la analgesia supraespinal, la miosis, distrofia, la sedación y la depresión respiratoria. Y por su parte el receptor delta, que tiene efectos similares al receptor mu, cuya localización es ahora en la médula espinal y en el área límbica.
cuya efectos van a ser la depresión respiratoria, la analgesia débil, el vómito, la activación del músculo liso y funciones secretorias. Con base en todo esto, existe algo que encontré en un video que decían que era la tríada clásica de lo que es intoxicación por opiáceos, que básicamente constituye 3 síntomas, que es la depresión respiratoria, la miosis y la alteración sensorial, ¿no? Y bueno, esto es como un dato interesante para en caso de que le llegue un paciente con esa clínica. Siguiente, por favor. Bueno, al hablar de fármacos, vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacodinamia ya hablamos un poquito por el mecanismo de acción, sin embargo, en la farmacocinética vamos a ver que su administración principalmente, digamos que podemos administrar estos medicamentos de cualquier forma. Sin embargo, específicamente medicamentos como la morfina tienen una menor absorción por vía oral. Asimismo, vamos a tener una distribución básicamente bastante amplia, debido a que pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Específicamente, si hablamos de compuestos opiáceos sintéticos como el fentanilo, pues estos tienen características liposolubles, entonces atraviesan mucho más fácil cualquier tejido. En cuanto a su metabolismo, es meramente hepático y su eliminación puede ser fecal y por la orina principalmente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a efectos de farmacodinamia, vamos a ver que sus principales efectos son, por ejemplo, la anestesia, que bueno, de acuerdo al tipo y la dosis va a ser variable, y también tenemos lo que es la sedación, que bueno, específicamente en los antagonistas fuertes causan una mayor sedación, pero no olvidemos que también pueden activar otros tipos de mecanismos eufóricos, ¿no? También algo muy importante aquí en estos medicamentos es la de depresión respiratoria, ¿no? Que básicamente por el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, pues esto puede causar una vasodilatación cerebral, incluso llevando a la muerte del paciente, ¿no? Por la disminución del impulso respiratorio. También tenemos en afectaciones cardiovasculares, bueno, la vasodilatación en el cerebro, pues puede aumentar la presión intracraneal, y la morfina causa dilatación por liberación de histamina. También aquí hay un dato interesante que, bueno, no sé si esté bien dictaminado, pero lo decían en el Catson, que los opiáceos pueden utilizarse en situaciones de edema pulmonar debido a este factor vasodilatación que produce, ¿no? Que disminuiría la precarga en caso de que el edema pulmonar sea de origen cardiogénico. También tenemos efectos gastrointestinales en la disminución de la peristalsis que ocasiona el estreñimiento. También tenemos otros estímulos en el músculo liso, que básicamente va a causar la relajación de los mismos y contracción del músculo liso en las vías biliares. Esto es de importancia, en cuyo caso que quisiéramos examinarlo. También algo que ya les mencionaba es que en las pupilas van a causar la miosis, ¿no? Y también se ha visto que los opiáceos pueden generar supresión de la tos, y por eso se pueden utilizar incluso en, bueno, los que tienen efecto, bueno, un efecto menos severo como la codeína o otros medicamentos de menor, bueno, de menor efecto, pues puedes utilizarse inclusive como antitusígenos, ¿no? Y bueno, por parte de la emesis, digamos que los opioides estimulan los quimiorreceptores de la zona de disparo, por lo cual pueden ocasionar este efecto secundario. Siguiente, por favor. Ahora, no es suficiente con todos los efectos secundarios que podrían tener. Aquí tenemos los efectos adversos más destacables, que, bueno, podremos generar algún tipo de tolerancia, ¿no? Porque su uso crónico produce una marcada tolerancia debido a una mayor síntesis de receptores. También tenemos la dependencia, ¿no? Esto constituye un síndrome bastante interesante, pero bueno, no para el paciente, que va a generar, aunado al síndrome de tolerancia, pues algún tipo de dependencia, ¿no? Específicamente con los agonistas fuertes.
También tenemos que la abstinencia de los mismos puede generar el síndrome de abstinencia, que bueno, se caracteriza por esta sintomatología que aquí les presento, que son los bostezos, escalofríos, piloerección, rinorrea, lagrimeo, agitación, calambres gastrointestinales, tirones musculares, etc. También tenemos lo que es la naloxona, que si lo bien recordamos es un antagonista puro, va a exacerbar esta sintomatología, ¿no? También tenemos la toxicidad, ¿no? Porque ciertos medicamentos, al ser metabolizados, digamos, los residuos metabólicos tienden a ser tóxicos para los tejidos. Entonces, además de los efectos secundarios que podrían ocasionar. Siguiente, por favor. Por parte de sus interacciones con otros medicamentos o otras sustancias, vamos a ver que lo que son los opiáceos van a tener interacciones en el sistema nervioso central, que es aditiva con otras drogas, es decir, se exacerba su efecto. Específicamente se habla de lo que son la monoamina oxidasa y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y bueno, también el alcohol, ¿no? Entonces, en estas situaciones vamos a ver que está prohibido el consumo del alcohol. También se puede exacerbar sus efectos con otras sustancias como las benzodiazepinas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, y bueno, a lo que nos cruje Chencha, lo que nos pedía la doctora ayer, digamos que estuve investigando un poquito y bueno, de acuerdo al tiempo que tuvimos, bueno, que yo tuve para realizar su presentación, pues aquí podemos Muy bien, ver ¿eh? que, Bueno que nos dices de... ok, de acuerdo a la guía de práctica clínica, yo busqué efectos de los opiáceos, pero solo encontré en la guía que se recomendaba lo que es la buprenorfina y el fentanilo en estas situaciones de parálisis flácidas. Específicamente, esto es de la guía para diagnóstico y tratamiento de Guillain-Barré. Y bueno, eso es todo por mi parte. Si le das un clic, por favor. Bueno, es todo de mi parte. No sé si gusta agregar algo, doctora. Aquí, bueno, complemento con una imagen que todos conocemos de un adicto a los opiáceos, ¿no? débiles y fuertes. ¿Qué son los opioides débiles o cuáles serían los débiles y cuáles los fuertes? ¿O qué los divide? Muchachos, Ah, ok. Martín, Bueno, Los- más que nada, lo que hablábamos es que una cosa es la afinidad por el receptor y otra la durabilidad del efecto. Por ejemplo, el fentanilo tiene, no me recuerdo cuánto, pero sí tiene bastante agonismo mayor por el receptor y duración, bueno, vida media mayor que la morfina. Entonces, bueno, ese sería ok, algún esta ejemplo. parte es muy importante sí recordarla. Son 100 veces más. Y de lo que estamos hablando es de la equipotencia. ¿Qué significa esto? Pues es 100 veces más potente que la morfina, ¿no? ¿Qué significa que sea 100 veces más potente? Que la analgesia va a ser 100 veces más potente y muchas de las cosas van a ser 100 veces más potentes, incluyendo la adicción, ¿no? Y lo que nos dijo ahorita su compañero, la morfina. Y por ejemplo, en el caso del tramadol, ¿el tramadol qué es? Ok, débil es el tramadol, como dijo Juan, pero ¿cuántas veces o cómo voy a hacer esa equipotencia? Martín,
Bueno, lo que yo encontraba es que se tomaba como referencia a la morfina, ¿no? Porque es Muy el... bien, eso es lo importante, Martín, que la referencia es la morfina, o sea, la morfina va a ser como el 1. Entonces, por ejemplo, en el tramadol dice que es 30 veces menos potente que la morfina, ¿no? Depende de la bibliografía, pero vamos a poner que fuera 30. Si yo quisiera hacer una analogía del tramadol versus el fentanil, si ya sé que el tramadol es 30 veces menos potente que la morfina y que el fentanil es 100 veces más potente que la morfina, si yo quiero saber cuántas veces más potente que el tramadol es la morfina, es el fentanil, ¿cómo quedaría? Bueno, es que del tramadol dice que usted que son 30 veces menos, ¿no? Entonces, si tomamos a 1 como referencia de la morfina, sería como 0.03, ¿no? Ajá, sí, sí, Ajá, sí. y bueno, y Ajá, si eso lo extrapolamos a las, me parece que dijo 1000 veces del fentanilo, ¿no? bien. Entonces, le agregamos esos ceros, entonces serían 0.00003 veces el tramadol al fentanilo. Ajá, o sea, sería 30%, son 3000, ¿no? Entonces serían 3000 veces menos potente. Como sea, o sea, sí, estoy de acuerdo que también lo puedes calcular así o ponerlo más fácil en números cerrados, ¿no? Está bien. Y eso estamos hablando de la equipotencia. Por eso yo desde el principio, bueno, cuando se fue Martín un ratito porque no habíamos entrado bien, estábamos hablando también de lo que son los receptores, ¿no? Que habíamos dicho que, por ejemplo, de los receptores de las endorfinas, en vez de que se hacen menos, se hacen más. Y entonces, ¿esto qué significa? Que necesitas como más para poder llenar esos espacios, ¿no? Y ese es por el motivo por el cual es tan adictivo los opioides, porque desde la primera vez como voy a requerir más, pues voy a requerir más opioides, pero pues voy a llegar más rápido a lo que sería a lo mejor la depresión respiratoria. Algunos, no voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, en teoría ustedes ya tuvieron farmacocinética y farmacodinamia, ¿se acuerdan? Hablan siempre de un piso, de un techo y de una ventana terapéutica. Obviamente el techo pues es cuando ya llegamos a la dosis, pues, o sea que ya empezamos con dosis mortales, ¿no? Pero en los opioides, muchos opioides no tienen techo. ¿Eso qué significa? Que no empiezan las dosis tóxicas, sino puedes tener a lo mejor un poquito más. No sé si más o menos me estoy dando a entender. Es un tema muy complicado, es un tema muy largo. Hay libros enteros de opioides, pero pues nada más es como para medio recalcar algunas dudas y que veamos sobre todo esa parte. Lo que más quería yo que se quedaran ustedes es que hay opioides débiles y opioides fuertes. Los opioides débiles sí los pueden recetar ustedes, los opioides fuertes no, porque son controlados, ¿sí? Y pues no usar, hay que tratar de usar lo menos posible opioides débiles y opioides fuertes. En algunos, cuando rotan conmigo, vamos a ver las escalas analgésicas de la OMS y a veces es necesario usar los opioides fuertes. ¿Alguna duda? No, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, ya son las 6:11. Los de la rotación, ¿qué les parece si mejor nos vemos mañana o el viernes? ¿Verdad? Sí, está bien, doctora. Ok. Bueno, Sí, doctor. entonces así quedamos. Espero que no haya dudas. ¿Qué les pareció la clase, las dos clases? ¿Qué es eso? No, Hicieron las dos clases. Muy completas, doctora. Muy bien. Pues entonces, nos vemos, les digo, los de la rotación, nos vemos bueno, yo les aviso si mañana o el viernes. Y los demás, ¿cuándo es la siguiente clase? Me falta Parkinson, ¿no? Sí, doctora. Creo que es mañana. es mañana, doctora. Bueno, entonces yo creo que mañana igual a las 5. ¿Sí? Cualquier cosa le aviso a Paola. ¿Ok? Vale, doctora. Sí, doctora. Gracias. Pues nos vemos. Buena tarde. Bye. Buenas tardes, hasta luego. Bye. Hasta luego.